Buen día, compañeros, licenciado. Nosotros somos Grupo B2 y les vamos a exponer acerca de la NIA 560, 570 y la NIA 580. Los integrantes del grupo son Abigail Clemente, Carlos Marroquín, Edilma Ramírez, Jocelyn Ajú, Génesis Marroquín y Mercedes Coche. NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Alcance. El alcance de esta NIA se refiere a las responsabilidades del auditor respecto de los hechos posteriores a una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores. Los estados financieros pueden ser afectados por hechos que ocurren después de la fecha de su presentación, en la cual pueden existir dos tipos de hechos: los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían a la fecha de los estados financieros y los que proporcionan evidencia de las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivos. El objetivo del auditor es poder obtener evidencia apropiada de que los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor puede hacer que puedan incurrir ajustes o revelación y que estén reflejadas apropiadamente en dichos estados financieros, como también poder responder apropiadamente a los hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor, que de haber sido descubierto antes, hubiera provocado algún tipo de modificación en dicho informe de auditoría. Continuando con la NIA 560, tenemos las definiciones. Fecha de los estados financieros es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Tenemos la fecha de aprobación de los estados financieros, que es la fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros. La fecha del informe de auditoría, que es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros. Tenemos la fecha de publicación de los estados financieros, que es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Y los hechos posteriores al cierre son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de la auditoría. Dentro de los requerimientos tenemos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y el auditor debe aplicar procedimientos diseñados para obtener la evidencia suficiente y adecuada que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros. Requerimientos. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección o cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad que proporcione manifestaciones escritas hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objetos de ajustes. Hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, en los términos del encargo, incluyen compromisos de la dirección de informar al auditor de los hechos que puedan afectar a los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios. Hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Si la dirección modificara los estados financieros, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría que sean necesarios a las circunstancias de dicha modificación. Deberá ampliar sus procedimientos de auditoría y proporcionar un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros que han sido modificados. El auditor podrá limitar
a la modificación los procedimientos de auditoría sobre los hechos posteriores al cierre únicamente si las disposiciones legales o reglamentarias del marco de información financiera no prohíben que la dirección limite la modificación de los estados financieros a los efectos del hecho o los hechos posteriores, y que tampoco se limite la aprobación de dicha modificación. Y en este caso, el auditor rectificará el informe de auditoría o proporcionará un nuevo informe de auditoría. Y en ambos casos debe hacer mención que los procedimientos de auditoría sobre los hechos posteriores se limitan únicamente a dicha modificación. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. La norma establece que el auditor no tiene la obligación de hacer modificaciones al informe de auditoría por hechos que llegan a su conocimiento después de publicados los estados financieros. Sin embargo, debe evaluar si dicha información lo hubiera tenido a la mano en su momento, hubiera podido modificar su informe. En este caso, discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados. Cuando la dirección decida modificar los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. También evaluará que la dirección garantice y de informar esta situación a personas que tuvieron acceso al informe de auditoría anterior y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. El auditor añadirá al nuevo informe de auditoría ya sea un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones significativas. Jalará en este párrafo la nota explicativa de los estados financieros nuevos, donde explica el por qué modificaron los estados financieros. Si en dado caso, si la dirección no adopta las medidas necesarias para que la gente que adquirió el informe anterior sepa de que fue modificado, entonces el auditor hablará con la dirección o cuando proceda con los responsables del gobierno, y si no toma las medidas necesarias, el auditor se verá obligado a informar a la gente de que la información en el informe anterior no es verídica. NIA 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros con la relación en la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. El principio contable de empresa en funcionamiento. Los estados financieros se van a preparar bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que va a continuar sus operaciones en el futuro previsible. Y los estados financieros con fines generales se van a preparar utilizando el principio contable de la empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o de cesar en sus operaciones. Responsabilidades del auditor es poder obtener evidencia de la idoneidad de la utilización de la hipótesis de la empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados financieros, poder determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, como también el hecho de que el informe de auditoría pues no haga referencia a una incertidumbre alguna con respecto a la continuidad como empresa en funcionamiento. No puede considerarse garantía de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Objetivos. El objetivo de esta norma pues es la obtención de la evidencia suficiente y adecuada sobre la hipótesis de negocio en marcha y la determinación de las implementaciones para el informe de auditoría. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar de los requerimientos, que son procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo de conformidad con la NIA 315, pues el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento. Si se ha realizado estas valoraciones de riesgo, el auditor lo discutirá con la dirección y determinará si han identificado hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si no se ha realizado dicha valoración, pues el auditor discutirá con la dirección el fundamento de la utilización prevista del principio contable de empresa en funcionamiento o indagará ante la dirección sobre la existencia de hechos. El auditor mantendrá en una especial atención ante posibles evidencias de auditoría relativa a hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Continuando con los requerimientos, tenemos lo que es la evaluación de la valoración realizada por la dirección. Acá el auditor deberá evaluar la valoración realizada por la dirección sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Para ello, el auditor deberá cubrir el mismo periodo que ha sido utilizado por la dirección para realizar dicha valoración. Esto de conformidad con el marco de información financiera aplicable o con las disposiciones legales o reglamentarias. Si esta valoración cubriera un periodo inferior a los 12 meses, el auditor deberá solicitar a la entidad que amplíe dicho periodo. Al momento de realizar dicha valoración, el auditor debe tener en cuenta si ésta incluye toda la información relevante de la que el auditor tenga conocimiento como resultado de la auditoría. Periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifiquen hechos o condiciones que generen dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, dentro de las cuales se encuentra solicitud a la dirección de la realización de la valoración para continuar como empresa en funcionamiento, evaluación de los planes de la dirección en cuanto a actuaciones futuras relacionadas con su valoración relativa a la empresa en funcionamiento, evaluación de la fiabilidad de los datos al preparar pronósticos de flujos de efectivo y la hipótesis adecuada fundamentada. Consideración de la disponibilidad de cualquier hecho o información adicional desde la fecha que la dirección hizo su valoración y solicitud de manifestaciones escritas a la dirección en relación a sus actuaciones futuras y la viabilidad de dichos planes. Implicaciones para el informe de auditoría. Utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. Esto amerita por el auditor una opinión desfavorable. Utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento pese a la existencia de incertidumbre material. En este caso, la entidad ha revelado en sus notas a los estados financieros una incertidumbre material en relación a la empresa en funcionamiento, lo cual por el auditor presenta una opinión no modificada. No se revela adecuadamente la existencia de incertidumbre material en los estados financieros. Esta también es una opinión modificada de acuerdo a la NIA 705. Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración. Esto dependerá de la importancia relativa que el auditor determine para modificar la opinión y comunicación con los responsables del gobierno. En este caso, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno si existe por parte de ellos alguna información que indique que el negocio no puede continuar en marcha. NIA 580. Manifestaciones escritas. Dentro del alcance de esta NIA tenemos que trata la responsabilidad que tiene el auditor de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Y los requerimientos específicos de manifestaciones escritas de otras NIAs no limitan la aplicación de esta norma. Dentro de las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría, tenemos que la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basar su opinión. Y si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no van a proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Y el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables
no afecta a la naturaleza o a la extensión de otra evidencia de auditoría. Objetivos. Los objetivos del auditor es la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando procede a los responsables del gobierno de la entidad que considera haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. Responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas o no proporcionadas, las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. Definiciones. Manifestaciones escritas. Documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. La dirección. Y cuando procede a los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, en el caso de un marco de imagen fiel, la dirección es la responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros. Requerimientos. El auditor pues solicitará sobre los requerimientos a los miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. Acá pues el auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Acá pues sobre la preparación de los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido con su responsabilidad por la elaboración de los estados financieros de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la entidad manifestaciones escritas que indiquen que la entidad ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinente de conformidad con lo acordado en los términos del contrato. También dará manifestaciones escritas donde revelen sus responsabilidades y a pesar de que otras NIAs solicitan manifestaciones escritas, el auditor siempre determinará si es necesario que entreguen otras. Las manifestaciones escritas siempre deben ser muy cercanas a la fecha del informe de auditoría, sin embargo, no deben ser después de la fecha de este informe. Gracias. Continuando con los requerimientos, tenemos lo que son la forma de las manifestaciones escritas. Estas adoptarán la forma de una carta dirigida al auditor. No será necesario incluir en dicha carta las manifestaciones y las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas y el auditor determine que dichas declaraciones proporcionan parte o la totalidad de las manifestaciones requeridas. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Si se tuvieran reservas sobre la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, el auditor deberá determinar el efecto de dichas reservas y si las manifestaciones escritas son incongruentes con la evidencia de auditoría, se deberán aplicar procedimientos para resolver tal cuestión. Y si se llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, se adoptan las medidas adecuadas y se evalúa incluso el posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Cuando la dirección no proporcione una o más manifestaciones escritas solicitadas, el auditor discutirá la cuestión con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y adoptará las medidas adecuadas, incluidas la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros cuando
concluye que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas requeridas no sean fiables y la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas.